a estas nuevas jornadas de capacitación, en el caso de inteligencia artificial, derecho y seguros. Hoy tenemos un rico auditorio, tenemos la presentación nuevamente del doctor Waldo Sobrino. Cuando estaba armando la presentación, no me alcanzaban las hojas para imprimir todo lo que ha hecho, pero fundamentalmente reconozco su carácter de profesor, que se palpa en cada una de las clases que da, de grado y de posgrado de la UBA, doctor en Derecho, innumerables tesis, artículos, todos relacionados con el seguro, con la actualización del tema, y fundamentalmente es un alma inquieta, me parece, ¿no? Que nos invita a pensar. Es disruptivo porque le busca la vuelta, la innova respecto a la interpretación en muchos sentidos de algo que parecía tan estanco como es la ley de seguros, y sin embargo la reversiona. Y hoy especialmente nos encontramos con la novedad de que ha publicado un artículo del cual ahora nos va a hacer un comentario seguramente. Me ha pedido que les comente que es hincha de Boca, pero que tiene su pasión también en Estudiantes de La Plata. Así que bueno, con un aplauso lo recibimos al doctor Waldo Sobrino. Gracias amigos. Un placer estar acá. Los que puedan prender la cámara, perfecto, así nos vemos, porque si no es como estar hablando solo de noche en el baño con la luz apagada. Y eso es, la verdad que las charlas, lo lindo es ir y volver, así que eso es maravilloso, así que el que pueda prender la cámara, bienvenido. Amigos, un placer estar acá, es un gusto, y el tema que nos convoca realmente es interesantísimo. ¿Por qué? Porque es el tema de los temas, inteligencia artificial. ¿Y esto qué va a significar? Que no es una moda, no es algo cool, algo que llegó ahora. No, esto es algo que llegó para quedarse y para romper al medio todo el derecho que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ver un poquito el tema de inteligencia artificial y especialmente lo que más nos interesa, muchos de ustedes son de la justicia y muchos ejercen la profesión, es que todo lo que vamos a hablar ahora se aplica ya en la práctica sin necesidad de modificación de la normativa vigente. Esto es lo más interesante de todo, ¿ok? Porque la realidad es que nuestra postura es que la inteligencia artificial y las neurociencias ya se pueden aplicar sin ningún tipo de problema con la normativa que tenemos vigente. Es más, ahora Cecilia decía que soy un poco inquieto, ahora estoy estudiando el tema del metaverso, ¿ok? Y cómo se nos va a aplicar a nosotros. Después, si tenemos tiempo, hablaremos un par de cositas y ahí se te queman todos los papeles, ¿eh? Porque todo lo que creíamos conocer ha cambiado, ¿está? Pero eso es lo bueno. Somos una generación privilegiada, porque somos gente del derecho, tanto de la justicia como en el ejercicio, que somos la primera generación que vamos a estar hablando de estos temas, que son temas disruptivos y que son un hito, un punto de inflexión en el derecho. Así que lo bueno es que vamos a ser los primeros. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos vamos a empezar a transitar este camino tan interesante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora, amigos? Vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al derecho y a los seguros. Y fíjense lo trascendente que es todo esto, que nosotros damos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires una materia en primer año, Civil 1, y otra en último año, que se llama Seguros y la protección de los consumidores. Y resulta que la bolilla 1 de ambas materias, que no tienen nada que ver entre sí, es la misma. La bolilla 1 es inteligencia artificial y neurociencias. ¿Por qué? Porque no podemos estar hoy en el ejercicio de la profesión, ya sea en el Poder Judicial, cuanto como nosotros como abogados, si no tenemos conocimientos bastante profundos de inteligencia artificial y del tema de neurociencias, que ya se están aplicando. ¿Por qué todo esto? Porque la realidad es que ha cambiado todo. Cuando vos ves una película en Netflix, no sé, cualquiera de estas raras, vos decís, uy, estamos viendo ciencia ficción. No, son documentales. ¿Ok? Entonces, cuando vos ves cualquier tipo de película que crees que es de futuro, el futuro ya llegó, ya está acá.
Y como diría un amigo mío, vamos a empezar por el final. Y la pregunta es, che, ¿se aplica la inteligencia artificial en el derecho? La respuesta es sí. ¿Se aplica en la justicia? La respuesta es sí. Es más, Argentina tiene uno de los mejores sistemas del mundo de inteligencia artificial aplicado a la justicia. Pasa que en Argentina tenemos, más allá de mi corazoncito en la Facultad de Derecho de la UBA, que la amo, tenemos ahí un profesor que es la mezcla de Messi, Maradona y algún jugador de Estudiantes de La Plata, que es el profesor Juan Gustavo Corbalán. Es número 1 en el mundo y él ha hecho el sistema Prometea. El sistema Prometea es un sistema para el dictado de sentencias que acierta en el 96% de los casos y te dicta una sentencia en 20 segundos. ¿Okay? Después, si tenemos tiempo, lo vamos a ver, pero con esto que te quiero plantear, que no te estoy hablando del futuro, qué va a ser cuando... No. Ya llegó el futuro, ya está, ya lo tenemos. Entonces, en esto sí tenemos claro que esto lo tengo que aplicar sí, amigos, no hay alternativa. ¿Ok? Incluso ya se está hablando de cómo se van a hacer los expedientes en el metaverso para tomar declaraciones a través de avatares. Cuando aparezca un avatar que va a declarar y ahí va a estar el juez. ¿Y eso es delirante? No, eso va a pasar. ¿Cómo? Es medio difícil, medio que nos rompe la cabeza, pero nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio. De manera tal que en eso vamos a tener que abrir la cabeza y, como diría Nietzsche, somos humanos, demasiado humanos. Entonces al principio rechazamos todo, pero después no nos va a quedar nada más que adaptarnos a esto. Las damas acá son muy jóvenes, pero hace mucho tiempo, cuando se incorporó la máquina de escribir a la justicia, muchos jueces decían, no, yo quiero seguir escribiendo con plumín. Y esa era como una revolución. Imagínate ahora donde la sentencia te la puede dictar un algoritmo inteligente. ¿Ok? Y esto no es una metáfora. Esto es lo que está pasando en el mundo y vamos a ver cómo se aplica acá. Entonces, para ir viendo un poquito de qué es la inteligencia artificial, podemos decir que son sistemas informáticos que realizan tareas que requieren inteligencia humana, ¿ok? Con capacidad de aprender y resolver problemas. No son inteligencia humana, sino que tratan de emular a la inteligencia humana. En rigor de verdad, amigos, entre nosotros, la inteligencia artificial no es inteligente. ¿Por qué? ¿Cómo se maneja? Se maneja por correlaciones. ¿Qué son correlaciones? Millones y millones de datos, entonces si esto pasa así, suele suceder esto. Entonces no es una inteligencia directamente como la entendemos, pero bastante acierta bastante y muchas veces más que las personas. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que vamos a tener que manejarnos con todo esto. Y se suele decir que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. La primera, recuerdan ustedes, 1850, más o menos, ferrocarriles, máquinas de vapor, muy lindo, tema industrial. Segunda revolución industrial, 1900, electricidad, fabricación en línea, muy bien. Tercera revolución industrial, cuando aparece la computadora en el año 70, internet en el 80, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial. Y a esta inteligencia artificial se le llama la revolución de las revoluciones. ¿Y qué significa la revolución de las revoluciones? Y amigos, cada vez que tengamos que hablar de todos estos temas, no nos va a quedar más remedio que volver al tema de la filosofía, ¿ok? Porque vamos a ver prontamente que con esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial, vamos a ver si la humanidad va a seguir existiendo. Pará, Waldo, ¿qué me estás diciendo? ¿Si la humanidad sigue existiendo? Sí, vamos a ver eso y ya lo vamos a ver muy, muy prontamente. Esto para que veamos dónde estamos metidos y qué va a implicar todo esto. A ver, un segundito. Entonces, ¿qué tenemos acá? La cuarta revolución industrial, ¿en qué se caracteriza? Uno, que es exponencial. ¿Por qué? Porque no se van a conocer los límites. ¿A dónde va a llegar la inteligencia artificial? No tenemos idea. Y lo que es importante es la tecnología que va a generar todo esto. Ahora, Waldo, Iván, vamos a lo concreto, me dicen ustedes. Che, y acá, que esto es bueno, malo, cómo se aplica, de qué manera. Bueno, ya hay un tratado de inteligencia artificial escrito justamente por este genio que es
Juan Gustavo Corbalán, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que él suele hablar de un lado luminoso de la inteligencia artificial, un lado oscuro, un lado sorprendente y un lado desconocido. El lado luminoso lo conocemos todos. Todos usamos Waze, nos llegamos al auto, ponemos ahí, nos dice anda para acá, anda para allá, y generalmente le pega. Más de una vez te metiste contramano en la calle peatonal, pero generalmente el Waze le va pegando y te va diciendo por dónde te conviene ir. Sirve para la inteligencia artificial, para la predicción de terremotos, la detección de enfermedades, realiza obras artísticas, predicción de conductas de delincuentes. Es decir, hay cosas que realmente son muy positivas. Claro, también tiene un lado oscuro. Amigos, ustedes cuando fueron a la facultad les enseñaron algunas palabras raras que hoy ya no existen. ¿Recuerdan cuando les hablaban de intimidad, privacidad? No existe más. Es más, si alguno de ustedes tiene algún amigo que sea ingeniero en informática, va a ver que lo primero que te llama la atención de la computadora de él es que tiene acá, en la notebook, que tiene un papelito. ¿Qué hace? Tapa la cámara. ¿Por qué? ¿Vos te crees que cuando apagás la computadora se apaga la cámara de tu notebook? No, sigue prendida. Y alguno de ustedes tiene un celular y dice, oye Siri, quiero tal cosa. ¿Y vos te crees que Siri se apaga? ¿O Alexia se apaga? Eso sigue todo prendido. O es más, vos hablás con un amigo, che, qué lindo que es Bariloche, qué sé yo. Y al toque, hablé de Siri y me está contestando. Entonces, vos fijate que ni hablé y ahí aparece sola Siri. Vos hablás algo de Bariloche y te llega la publicidad. ¿Qué? ¿Te están escuchando el teléfono? Y la respuesta es sí, por supuesto. Entonces, acá viene el lado oscuro. La intimidad, la privacidad ya no existe más. ¿Ok? Y vamos a tener que empezar a analizar lo que llaman nuevos derechos que vamos a tener que estudiar. Por ejemplo, el derecho al anonimato a transitar en la red. Fíjense las cosas interesantes que estamos planteando. Después hay un tema que es sorprendente, y esto es para los abogados. Claro, ya hay nuevos sistemas para trabajar, que hay un libro buenísimo de Oppenheimer, Sálvese quien pueda, que te dice qué va a pasar con las profesiones en el futuro. Obviamente lo tenés que leer con tus 8 psiquiatras al lado para no suicidarse. Me parece que Carelli acá ya lo hizo y sí, es un tema. Es complicado, sin ninguna duda. Pero ¿sabes qué? Es lo que tenemos y es buenísimo. Tenemos que avanzar en eso. Claro, y acá te cuenta casos que son buenísimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que nosotros, acá en La Plata y en Capital Federal, el valor hora de los abogados es muy parecido. Allá te cobran entre 300 y $1000 la hora. Entiendo que es lo que pasa también los abogados de La Plata, algo parecido cobramos. Muy bien, ¿qué pasó? Ya hay empresas que te llevan toda la parte de los juicios y en vez de cobrarte $1000 la hora, te hacen divorcios por $299 o contratos de alquiler por $29 a través de algoritmos inteligentes. ¿Ok? ¿Y esto puede pasar? No, no es que puede pasar. Ya está pasando. ¿Está? Esto es lo que llama la uberización de la abogacía, porque esto va a suceder. Te la hago corta. Los estudios más grandes de Estados Unidos, una de las mayores inversiones que hacen es justamente en el tema de inteligencia artificial. ¿Está? Tema no menor ni mucho menos. Otro, aquellos que ejercen la profesión. Vos iniciás un juicio y a los pocos minutos te llega un correo electrónico que te dice, doctor, le compro el juicio. ¿Cómo? Le compro el juicio. ¿Cómo le compro el juicio? Sí, ya hay empresas de Estados Unidos que están trabajando en Argentina que a través de algoritmos inteligentes te determinan la probabilidad de que vos ganes o pierdas el juicio. Entonces, si vos tenés un juicio de 10 millones de pesos que lo vas a cobrar dentro de 7 años, capaz que te ofrecen, no sé, un 30% a pagar ya. ¿Y cómo lo hacen? A través de algoritmos inteligentes. ¿Ok? No solo eso, se aplica también en la parte de transacciones y conciliaciones. Imagínense eBay, la empresa más grande del mundo para vender por internet. Los reclamos que tiene. Suponte que tuviera que tener una oficina de reclamos con personas. ¿Qué tendría? La cancha de Estudiantes de La Plata llena de abogados ahí para resolver los casos. Y tardarían millones de años. ¿Qué hicieron? El sistema modria.com.
¿Y qué es el sistema Modria.com? Es un servicio de atención de reclamos y resolución de conflictos que ya ha resuelto 60 millones de disputas con eBay. ¿Ok? Fíjense la trascendencia y la importancia que tiene esto. Incluso también, si vos no estás de acuerdo, tenés una apelación, que obviamente también es inteligencia artificial. Así que vos fíjate lo que estamos hablando de cómo se está aplicando todo esto en la práctica. Y esa es una de las ventajas de vivir en Argentina, que somos un país en vías de subdesarrollo. ¿Ok? Entonces nosotros vemos la película, cómo pasa en los países desarrollados, y luego va a llegar acá. Por eso mi estrategia, que es la de muchos de nosotros, es seguir las enseñanzas de Sun Tzu, general chino del siglo V a.C., su obra máxima, El arte de la guerra. Todo es táctica y estrategia. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Muy sencillo. Ver lo que pasa en los países desarrollados, copiar las cosas buenas que pasan allá y desechar las malas. Es decir, nosotros hoy tenemos todos los países desarrollados que van practicando y viendo cosas con su experiencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver qué sirvió allá y qué no sirvió allá. Antes de empezar la charla estábamos hablando un poquito de los daños punitivos. Yo siempre cuento lo mismo. Che, ¿por qué las compañías de seguros en Estados Unidos y en Europa pagan de manera rápida, inmediata y completa? Alternativa 1, porque están cerca del Ártico. Alternativa 2, porque hablan inglés. Alternativa 3, porque son protestantes. 4, porque leen a Max Weber. O 5, porque les aplican daños punitivos. Adivina cuál es la respuesta. A ver, ya. Este libro es una maravilla. How to make insurance companies pay your claims and what to do if they don't. Este es un pibe, William Chernoff, abogado yankee, que te cuenta 6 leading cases de Estados Unidos donde la compañía de seguros no pagó en tiempo propio. ¿Y qué pasó? Los jueces le aplicaron los daños punitivos de la hostia. ¿Y qué sucede? Sencillo, amigos. Análisis económico del derecho. ¿Quién te cree que manejan las compañías de seguros hoy? ¿El gerente general? No. ¿El gerente técnico? No. ¿El gerente legal? No. El gerente financiero. El tema es muy sencillo. Si vos agarras un balance de una compañía de seguro y ves lo que pagan, el resultado técnico, lo que pagan por primas, le da pérdida. Uy, pobrecitos. Das vuelta a la hoja y ves el resultado financiero. ¡Pum! Para arriba. ¿Y esa ganancia qué hacen? ¿Cómo es? Y muchas veces no pagando a la víctima o no pagándole al asegurado. ¿Okay? Entonces el tema del análisis económico del derecho sirve para la aplicación de los daños punitivos. Bueno, esta es una nota a pie de página, pero para que vayamos viendo, che, yo soy futurólogo y es muy fácil en Argentina. Vos ves lo que pasa en otros países y podemos copiarlo todo eso. Eso les ha dado un resultado espectacular, tanto en Estados Unidos como en Francia y en España, donde a las compañías de seguros que no pagan, o le pagan daño punitivo, o triplican la tasa activa. Es decir, no se aplica lo que advertía el genial Carlos Gersi, que era el incumplimiento eficiente. Vos fíjate qué paradoja. La compañía de seguros no paga y muchas veces gana plata. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Pero eso es como nota a pie de página. Vamos ahora a la parte desconocida de inteligencia artificial, que es interesantísimo. Es justamente el tema de transhumanismo y poshumanismo. ¿Qué significa todo esto? Y es un tema interesante. A ver, ¿qué es el transhumanismo? Es la transformación del ser humano. ¿Qué dicen los transhumanistas? El Homo sapiens es una etapa de la humanidad, pero no la última. Es decir, este transhumanismo es una mejora de la parte física e intelectual de la humanidad. ¿Ok? Y esto biomejoramiento, ¿cómo se puede hacer? A través de la parte genética o a través de dispositivos de inteligencia artificial. Es decir, hablemos de cyborgs. Es decir, un cyborg es una persona que tiene contactos o tiene elementos de inteligencia artificial. Adelantamos que, ¿cuándo va a haber cyborgs en el mundo? Está mal hecha la pregunta. En el año 2004 ya existían cyborgs. Neil Harbison era un muchacho yanqui que tenía un problema de acromatopsia.
no distinguía los colores. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron una antenita de 30 centímetros en la cabeza y distingue colores. Pero no solo distingue colores, distingue 100 veces más colores que nosotros. Che, y ya que tenés una antenita en la cabeza, ¿qué podés hacer? Y tenés contacto con internet, recibís correos electrónicos, todo con una antenita que tiene el tipo en la cabeza. Desde el 2004 ya hay cyborgs. No solo eso, ya se tratan de ir mejorando en enfermedades mentales a través de chips que se ponen en la cabeza. En Estados Unidos hay alrededor de 30.000 personas que tienen chips en la cabeza. Ah, ¿y eso qué significa? No es charla para hablar en este momento, pero ya podemos hablar de los neuroderechos. ¿Cómo va a quedar nuestro cerebro cuando tengamos estos implantes? Y te tira algunas cuestiones, hablando de inteligencia artificial. Está lo que se llama brain hacking. ¿Qué es el brain hacking? Si te puede entrar un hacker en tu computadora, si el chip que vos tenés en el cerebro tiene contacto en internet, ¿podrá entrar un hacker en tu cabeza? Y la respuesta es sí. Vos fíjate lo que estamos hablando. Y no solo eso, también está lo que se llama brain jacking. ¿Qué es el brain jacking? El hijacking, el secuestro de tu cerebro. Alguien puede llegar a secuestrarte tu cerebro como te secuestra una computadora. ¿Ok? Fíjense lo que estamos hablando del transhumanismo. Es más, muchas veces me planteo, che, yo cuando tomo examen, en la UBA tengo alumnos, realmente mucha gente que labura todo el día y viene a la noche a estudiar a la facultad. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa si me cae un pibe de mucha plata que se puso un chip en el cerebro que tiene todos los libros de la Biblioteca Nacional? Y yo le pregunto al pibe y el pibe me contesta todo. Y al lado viene uno que labura 12 horas por día y está estudiando como un animal. ¿Qué va a pasar con eso? Y no solo en el examen, que el tipo que me conteste va a saber 8 idiomas porque le implantaron un chip y sabe todos los libros de seguros del mundo, sino que cuando se vaya a buscar un trabajo, va a haber una asimetría mayor entre la gente que tiene plata, que tiene chips en el cerebro, y aquellos que no tienen plata. Por eso, colegas, cada vez que hablemos de estos temas, vamos a tener que hablar de cuestiones que son fundamentales y que es ética y filosofía. No podemos dejar de lado estos temas, pues son tremendos. Y esto es el transhumanismo. Pero hay algo peor, el poshumanismo. Y acá sí, amigos, vayamos agarrándonos de la silla, porque ¿qué es el poshumanismo? El poshumanismo es la muerte de la muerte. ¿Perdón? La muerte de la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan a Yuval Noah Harari, el filósofo israelí? De animales a dioses. ¿Y cuál es la característica de un dios? Ser inmortal. Ah, mirá qué bueno. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Ya hay científicos que dicen que el hombre puede llegar a ser inmortal. No, Waldo, pero eso no puede ser. Sí. A ver, yo te repito lo que dicen los científicos de avanzada. ¿Qué dicen ellos? A ver, tu cerebro es tu software. Tu cuerpo es el hardware. ¿Qué se pone viejo, se corrompe y se daña? El hardware. Pues bien, despreocúpate tú. Cuando te estés por morir, te saco el software, la mente y la pongo en una computadora. No, Waldo, me estás jodiendo. No, no, amigos. Que no te caiga mal el mate, Marcela, pero no estoy jodiendo. Es la realidad, es lo que se está hablando. Es más, si te interesa y tienen dinero, anotate, eterni.com es una empresa que te vende un abono para ser inmortal. Ok. Y esto que estamos hablando, amigos, se está analizando de manera muy profunda, porque ya se habla de la singularidad y es cuando no se pueda distinguir a las personas de las máquinas. ¿Ok? Entonces vos fíjate, este poshumanismo, ¿qué va a implicar? Y va a implicar un montón de cosas que nos vamos a tener que replantear el mundo. Por eso se dice que es la revolución de las revoluciones, porque esta es la única revolución industrial que pone en dudas si va a seguir existiendo la humanidad. ¿Por qué? Y cuando ya lleguemos a la singularidad, que no se distingan personas de máquinas, ¿dónde vamos a estar parados? Pero aclaro lo siguiente, no te estoy hablando de 4 siglos vista. Se dicen que muy prontamente se puede llegar a estas cuestiones. Es más,
Ya ahí, por eso les hablaba. Uy, buenas tardes, Alfredo. Ya les estaba Hola, hablando. Waldo. ¿Cómo va? Voy Un a ingresar, placer. por suerte. Buenísimo. Ya se está hablando de cómo va cambiando el derecho, amigos. En la base nos están cortando. ¿Por qué? Porque nuestro derecho siempre fue antropocéntrico. ¿Ok? Muy bien. El hombre, el centro de todo el... Muy bien. Pero ahora que nos dicen, che, pero tiene que ser así. ¿Y cómo si tiene que ser así? Sí, claro. No, no. Che, ¿qué pasa si un robot tiene sentimientos? ¿Cómo? Una inteligencia artificial tiene sentimientos. No, Waldo, es una máquina, no puede tener sentimientos. ¿Qué te dice Harari? Che, todo en la vida son algoritmos. Tu computadora son algoritmos, tu cuerpo son algoritmos. Ahora vamos a ver cómo son los algoritmos inteligentes. Pero si todo es un algoritmo, los sentimientos también son algoritmos. Ah, ¿y qué pasa si a una máquina le ponemos algoritmo de sentimiento? Bueno, Waldo, ya estás yendo muy, muy lejos. No, no, no soy yo. Robert Alexi, todos ustedes lo conocen a Robert Alexi, hizo todo un estudio de Viaje a las Estrellas, Star Trek, cuando quieren desmontar al comandante Data, que es un androide con forma humana. Entonces, bueno, androide lo vamos a desmontar. ¿Y qué dice el androide? No, yo quiero seguir viviendo. No, pero usted es un androide. No, ¿por qué? Yo ya tengo sentimientos, siento amor, pena, miedo, y yo no quiero que me desarmen. No, pero usted es un robot. Bueno, se hace todo un juicio interesantísimo viendo si esta gente puede tener, gente, entre comillas, puede tener derechos. Nota a pie de página. La orangutana Sandra es una persona no humana. Es decir, ¿hacia dónde está apuntando el derecho ahora? Cambiando de la parte antropocéntrica a la sensocéntrica. ¿Y qué es la sensocéntrica? Que ya el núcleo del derecho no va a ser necesariamente el ser humano, sino que puede llegar a ser todo aquel que tenga sentimientos, todo aquel que sienta. Por eso se está hablando justamente de los monos, todo esto, pero también de los robots. Entonces vos fíjate cómo te estoy hablando de la cuarta revolución industrial, que es la revolución de las revoluciones, y ya vemos tema transhumanismo, poshumanismo, y ahora estoy escribiendo un artículo, que la verdad que voy por el renglón 2 y me cuesta un Perú cada cosa, que se llama Metaverso y Derecho. ¿Cómo se va a aplicar el metaverso al derecho? ¿Y qué es el metaverso? Es un ecosistema de realidad virtual que te da toda de manera tridimensional inmersiva. ¿Qué va a significar esto? Que hay un avatar y como es inmersivo, vos te metés ahí y estás viviendo la realidad. No, Waldo, también ciencia ficción. No, mis amigos, no, no, no. A ver, yo les conté que Juan Corbalán es uno de los genios más grandes de Argentina. Hace un par de meses fuimos al Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Quique presentó, Juan Corbalán, primero presentó el primer posgrado de metaverso del mundo. Tenemos el orgullo de decirlo que lo tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y no solo eso, también te puso y te explicó y nos mostró un metaverso para la educación. No, ¿cómo para la educación? Claro, vos imaginate que fuera la Facultad de Medicina y hacemos un avatar y el avatar de manera tridimensional se mete en el cuerpo humano y llega al corazón. ¿Vos te imaginás ser un avatar chiquitito y estar metido en el corazón y ver cómo es todo eso? Y si no, imagínate un metaverso de una audiencia de tribunales para que la gente aprenda cómo hay que hablar, explicar y todo eso. Entonces vos fíjate lo que es esto del metaverso, que también es toda una cuestión íntimamente ligada con la inteligencia artificial, pero que ya llegó, que ya llegó. Entonces cuando empecé a escribir esto, lo primero que me pasó, lo mismo que les va a pasar a ustedes. La República de Platón, libro 7, la alegoría de la caverna. Claro, porque una vez que vos te metés en el metaverso, vos creés que esa es la realidad. Entonces la pregunta es, che, ¿y cuál es la realidad real? Porque tiene la realidad real y la realidad virtual, pero las dos son como si fueran verdaderas. ¿Ok? Así que empezamos a releer la alegoría de Platón, de la caverna. Y al toque, ¿quién apareció?
el amigo Aldous Huxley, Un mundo feliz. ¿Recordás Un mundo feliz? Y la gente que era todo algo que, autoritario, pero ¿qué hacía la gente? Tenía el Soma, que era una pastillita que vos tomabas y durante un tiempo eras feliz. Sí. ¿Y qué diferencia hay de esto con el metaverso? Cuando vos te metés en el metaverso, podés ir a jugar Wimbledon, podés viajar a las estrellas, podés ser un cantante rock extraordinario, todo bárbaro. Después volvés a la realidad. ¿Hay una parte esquizofrénica en eso? Y ahí, muchachos, vamos a tener que reanalizar muchísimo las cuestiones. Obviamente que tiene cosas que son muy positivas. Imagínate vos enseñarle historia a los chicos, mi hija es profesora, y meterlos en el metaverso y llevarlos a la Revolución de Mayo. Espectacular, los chicos ahí corriendo por la Plaza de Mayo, viendo cómo era todo, una maravilla. O en el cuerpo humano, te metes en el corazón y estudiás. Entonces, hay que ver todo, no tenemos que rechazar todo, pero tenemos que ser muy cautos. ¿Ok? Porque yo me imagino, si hoy los chicos están metidos en el celular y no los puedes sacar ni a cachetazos a un adolescente, ¿te imaginas cuando el pibe tenga el metaverso? Que se mete en esa realidad. Pero a ver, muchachos, cuando hablamos del metaverso y decimos que se mete en esa realidad, significa que no se distingue si eso no es una realidad virtual, una realidad verdadera. Tan es así que ya tenemos casos de una chica, Nina Jane Patel, que se metió en el metaverso de Facebook y fue violada. No, Waldo, ¿cómo vas a violar un avatar? ¿Sí? Fue acosada sexualmente, violada y filmada. Y entonces, claro, hay que empezar a reanalizar cómo aplicamos todo esto. Obviamente no hubo delito de violación porque no hay acceso carnal. Ahora, como la chica estaba metida en el metaverso y realmente esa era la realidad, ella se sintió violada y acosada. Pregúntame ahora si en la vida real tiene un daño mental tremendo. Por supuesto que sí. Entonces vos fijate las consecuencias en la realidad de lo que es el metaverso. Tan real es eso que no puede distinguir lo que es real de lo que no lo es. ¿Ok? Y entonces, si bien esa violación no hubo acceso carnal, sí la chica lo padeció como si realmente le estuvieran violando. Entonces ya hay casos que se está metiendo la parte legal para analizar cómo es la cuestión del metaverso. No solo eso, ya se están vendiendo terrenos, islas en metaverso, ¿ok? Incluso la ropa se está vendiendo, Nike ya vende zapatillas por $9.000. ¿Cómo $9.000? Claro, porque vos tenés un avatar y al avatar tenés que vestirlo. Entonces ya te venden ropa para vestir el avatar. ¿Okay? Fíjense ustedes dónde estamos metidos. Esto era para hacer una introducción de lo que es la inteligencia artificial. Vamos bajando un poquito más todavía entonces. ¿Cómo se caracteriza la inteligencia artificial? Y tiene como característica la autonomía y el autoaprendizaje. Y esto es lo que la hace diferente. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo se manejan los algoritmos. Pero estas dos palabras son claves: autonomía y autoaprendizaje. De allí que tenemos como dos clases de inteligencia artificial, la débil y la fuerte. La débil, ¿cuál es? Aquella inteligencia artificial que se utiliza para un solo objetivo. Todos conocemos el caso de Deep Blue, de la computadora de IBM, que con Kasparov le jugaba al ajedrez y le ganó al campeón mundial. Ahora, esa era una inteligencia artificial débil. ¿Por qué? Porque tenía un solo objetivo. Después viene la otra, que todavía no hemos llegado científicamente a realizarla, que es la inteligencia artificial fuerte. ¿Y cuál es la fuerte? La que puede hacer cualquier cosa, no solo un tema, sino que puede hacer cualquier tema. Y ahí tendríamos que ver qué diferencia hay entre la inteligencia del ser humano y la inteligencia fuerte de un robot. ¿Ok? Por eso no es el tema de hoy para hablar, pero ya se está hablando de un derecho de la inteligencia artificial para defender al ser humano de los robots y de la propia inteligencia artificial. ¿Se da cuenta? No es una cosa que es tonta. Esto es lo que está pasando. Se está hablando si realmente va a seguir existiendo la humanidad tal como la conocemos. ¿Está? Fíjense qué temas profundos tenemos que analizar. Es más, también nos hace recordar todo esto de inteligencia artificial y el metaverso al libro de Lon Fuller, Los exploradores de las cavernas.
cuando estaban en la caverna, ¿cuál era el derecho que se aplicaba? Y vos fíjate qué paradoja, che. ¿Y la caverna de Platón no es igual al metaverso? ¿No será el metaverso una caverna que te saca de la realidad? Fíjense la cantidad de temas apasionante, excitante, que tenemos para estudiar y para analizar. ¿Cómo vamos a aplicar el derecho? ¿Cómo vamos a ejercer la profesión? Es divino. Estos desafíos son espectaculares. Bueno, avancemos un poquito más. Vamos a hablar un poquito de Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es el aprendizaje automático. Esto es lo que hacen los chatbots, típico de compañías de seguros que detectan, hay algunos reclamos fraudulentos, entonces tienen autoaprendizaje más limitado. Más profundo tenés el Deep Learning, que son capas neuronales que imitan al cerebro. ¿Ok? Y acá sí vamos a tener que empezar a analizarlo porque prontamente vamos a hablar de los sistemas del dictado de sentencias con inteligencia artificial vigentes en Argentina. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Los algoritmos. Ustedes han escuchado hablar mucho del algoritmo. El algoritmo es todo aquello, conjunto de instrucciones para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. La diferencia de ahora es que los algoritmos son inteligentes, porque tienen autonomía y autoaprendizaje. ¿Ok? Entonces, vos fíjate, ¿qué tiene que ver estos algoritmos? Y estos algoritmos van a tomar decisiones en muchísimas cuestiones. Ahora, estos algoritmos pueden ser opacos o transparentes. ¿Cuál es el algoritmo opaco? Es aquel que no tiene trazabilidad y transparencia. Es decir, llega a un resultado, pero vos no sabés cómo llega a ese resultado. En tanto que hay otros algoritmos que son transparentes y trazables. Entonces, vos que observás el algoritmo, sabés más o menos cuáles son las pautas por las cuales llega a este resultado. Este tema que lo tiro ahora tan solo como un adelanto, lo vamos a ver más adelante cuando veamos los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay sistemas de dictado de sentencias con algoritmos opacos o con algoritmos transparentes. A ver cuál sirve más, cuál sirve menos y cómo se aplican. ¿Ok? Ahora, vos fijate el tema de los algoritmos, qué interesante. Un algoritmo tan solo vos lo manejás y le determinás las pautas a seguir. Habrán visto ustedes ahora que hay muchos autos, por ejemplo, los Tesla. Muy bien. Y acá se entra a hablar de los algoritmos éticos. Es como un algoritmo ético. ¿Qué significa eso? Claro, vos vas a comprar el auto, estos vehículos autónomos, y dicen, muy bien, usted va a comprar el auto, dígame, ¿qué quiere que haga el auto en caso de accidente? Te preguntan, para manejar el algoritmo. Y que evite el accidente. Muy bien, ok. Si no puede evitar el accidente, ¿qué quiere que haga usted del auto? ¿Que proteja más a los que están en el auto o que proteja más a la persona que voy a atropellar? Oye, algoritmos éticos. Si vamos a atropellar a alguien, ¿usted quién quiere que tenga menos protección? ¿La gente de más edad o la de menos edad? Amigos, todo esto se puede ir estableciendo justamente en los algoritmos éticos para determinar qué es lo que se va a hacer. Fíjense las consecuencias de estos temas. ¿Está? Porque después venimos nosotros, los abogados y los jueces, y decimos, bueno, atropelló a una persona, ¿quién es responsable? Y no sé, el que hizo el algoritmo o la persona que determinó cuando compró el auto Tesla. Fíjense la cantidad de temas que tenemos que analizar. ¿Qué más tenemos? Big Data. Y acá, amigos, sí, porque yo los amenacé que la inteligencia artificial se aplicaba al derecho vigente sin necesidad de modificaciones legales. Y vamos a tratar de demostrarlo. Y uno de los temas que es determinante es Big Data. ¿Qué es Big Data? La nube. Toda la información que está en la nube. Como su nombre indica, la nube está en la nube. Por supuesto que no. Están los millones y millones de computadoras que están en el mundo. ¿Y qué significa eso? Que la nube, Big Data, tiene muchísima información. Che, ¿y esa información cómo la obtienen? De la gente tonta, como ustedes y como yo, que regalamos la información.
¿Cómo le regalamos, Waldo? Si yo estoy en Facebook, estoy en LinkedIn y es todo gratis. Sí, claro, pero tengamos presente que no todo lo gratis es gratuito. ¿Perdón? No todo lo gratis es gratuito. ¿Por qué? Porque LinkedIn, Facebook, Google, todo es gratis porque vos no pagás en dinero. Pero no es gratuito porque vos pagás en especie. ¿Y cuál es la especie con la que yo pago? Justamente lo que Harari habla del dataísmo. Los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Y nosotros qué hacemos? Los regalamos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, che, ¿y esto cómo tiene que funcionar? Ya se está empezando a analizar si no tenemos que darle valor a los datos. Porque, a ver, amigos, ¿qué es Facebook? ¿Es un sistema para tener relaciones sociales? No, es una aspiradora de datos personales de cada uno de nosotros. ¿Ok? Es más, la doctora Davini el día de mañana, cuando vaya a escribir su biografía, importante en La Plata, va a ser, y quiera recordar cosas, ¿qué va a hacer? Y seguramente, Silvina, vas a tener que llamar a una compañía de seguros que tiene acceso a Big Data, y toda tu vida está en Big Data, cosa que vos ni te acordás, ellos sí lo tienen. ¿Ok? Y vayan recordando estos temas, porque ahora en un ratito vamos a ver cómo lo vamos a aplicar esto en la normativa vigente, y en especial en el tema de seguros. ¿Ok? Y esto es importantísimo porque para mí esto ya es aplicable. ¿Tá? Entonces, una vez que vos tenés el Big Data, son millones y millones y millones de datos. Ahí viene después el data mining. ¿Qué es el data mining? Es algo posterior al Big Data, que es el análisis del dato, la filtración para que ese dato te resulte útil. ¿Ok? O sea, viene el data mining. De allí que la asimetría entre las empresas y los consumidores antes era importante, ahora es abismal, exponencial, porque la mayoría de las empresas grandes tiene acceso a Big Data a través de data mining y los consumidores, como nosotros, no tenemos nada. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito después del deber de información aplicado a todo esto. Avancemos un poquito más. Viene algo que se llama blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es una red de registros no centralizada, a través de nodos, que son nodos como computadoras. ¿Qué va a significar esto? Que ahora la información puede tener una certificación sin necesidad de que esté centralizada en un escribano. Algo que se mete en blockchain va a tener una capacidad de certeza muy importante. ¿A través de qué? De un hash. ¿Qué es el hash? Es una huella digital alfanumérica. Entonces, cuando algo se mete en blockchain, va a ser dificilísimo que se pueda modificar. ¿Esto por qué lo planteamos? Porque ya prontamente vamos a ver lo que son los contratos inteligentes, los smart contracts, que se meten dentro de blockchain. Fíjense que todo esto que estamos planteando ya se está utilizando en los países desarrollados. Otro tema que nos va a interesar muchísimo para el tema de la ley de seguros y el derecho es Internet of Things. ¿Qué es Internet of Things? Son aquellos dispositivos que normalmente no son conocidos computadoras, pero que tienen acceso a Internet. Para el Día del Padre, mis hijos me regalaron estos relojes inteligentes. Ah, qué lindo, qué bonito, y me lo puse, todo bien, te calcula qué haces vos, cuánto dormís, el ritmo cardíaco, qué esto, qué el otro. Pregunta, ¿este reloj inteligente, un wearable, tiene acceso a Internet? Y sí, por definición. Che, y si tiene acceso a Internet, la información mía, ¿dónde está? Navegando por la nube. Para que vean cómo los conceptos de privacidad e intimidad han cambiado de manera sustancial. Es más, están muy de moda ahora las aspiradoras inteligentes, que son unos robotitos chiquititos que te aspiran toda la casa. ¡Qué lindo, muy lindo, todo bárbaro! Sí, sí, muy bien. ¿Qué es lo primero que hace la aspiradora cuando la compras? La prendés y hace un mapa de la casa, con toda lógica, para ser más eficiente. Pregunta,
ese mapa de tu casa, ¿tiene acceso a Internet? Sí, por supuesto. Fíjate que ni siquiera tu casa está dentro de tu privacidad porque la propia aspiradora ya lo está determinando. O los libros Kindle. Viste que vos lees el libro Kindle, qué lindo, que esto, que el otro. Ya los científicos están diciendo, che, en el libro Kindle, ¿quién lee a quién? ¿Cómo? Claro, ¿quién lee a quién? Y yo leo el libro. No, hermano, cuando vos estás leyendo el libro te está observando y te está sacando, está leyendo a vos, sacándote la información de aquellas cosas que más te interesan. Lo que significa que todo lo que es Internet of Things, que están en las casas y cada vez más, desde Alexia, Siri y lo que vos quieras, te vive chupando información de todo lo que hagas. Ni hablar la que regalamos nosotros casi sin darnos cuenta. Un like acá y un like allá. ¿Qué hace eso? Hace lo que se hace, justamente determinan quién somos cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Pues vos fijate lo que son los temas de libertad y no. Muy bien. Avancemos un poquito más. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado son aquellos algoritmos donde la persona le dice al algoritmo cómo tiene que ir llevando para obtener conclusiones. Algoritmo supervisado. Y el no supervisado es el que tiene autonomía e independencia. Es decir, el no supervisado, uno no sabe cómo se llegan a las conclusiones. ¿Y cuál es más eficiente? Y te voy a poner un par de ejemplos muy chiquitos. En el año 2016 se hizo el sistema AlphaGo. Go es el juego chino, uno de los más difíciles del mundo. Y yo te hice el sistema AlphaGo para jugar contra el campeón mundial chino. El sistema AlphaGo le pusieron en el sistema 30 millones de partidas. Igual que Deep Blue, entonces AlphaGo veía las partidas y así jugó contra el campeón mundial. Le ganó todas las partidas que le jugó. Muy bien. Al año siguiente, este era un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque le pusieron los 30 millones de partidas. Al año siguiente se hace el sistema AlphaGo 0. ¿Qué es el sistema AlphaGo 0? Es aprendizaje no supervisado. Entonces, a AlphaGo 0, ¿cuántas partidas le metieron dentro del sistema? 0. ¿Y qué hicieron? Le metieron tan solo el reglamento y AlphaGo 0 jugó contra sí mismo 50 millones de partidas. ¿Ok? Después enfrentaron a AlphaGo, aprendizaje supervisado, frente a AlphaGo 0, aprendizaje no supervisado. AlphaGo 0 le ganó 100 partidas al aprendizaje supervisado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Aprendizaje no supervisado es lo que se llama caja negra. Y la caja negra, ¿qué hace? Se convierte más negra todavía porque no tenemos idea cómo llega a las conclusiones. Que para algunas cosas puede ser divertidísimo, no tengo problema que el güey si tenga una caja negra no hay drama. Ahora, los filósofos se preguntan, ¿y qué puede pasar con un algoritmo no supervisado en armas nucleares? Ya hay películas de un avión con inteligencia artificial que se revela. Dice, no, lo que están diciendo los humanos no me interesa. Y empieza a actuar solamente de manera independiente. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ir bajando de a poquito a la justicia. Y acá, amigos, vamos a empezar con lo nuestro de manera puntual y concreta. Hay en Estados Unidos un sistema que se llama COMPAS, que significa Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. COMPAS. ¿Y para qué se usa eso? Para el dictado de sentencias a nivel penal. ¿Cuál es el origen del COMPAS? Compañías de seguros, que lo utilizaban para hacer la evaluación del riesgo teniendo en cuenta edad, sexo, etc. Avanzado del seguro, lo pasaron a la parte penal. Y que dijeron, che, mira qué bueno, utilizando el COMPAS podemos dictar sentencia de manera automática. Ah, qué interesante. Muy bien. Por eso acá tenemos que ser muy cautos en aquello que viene de afuera para ver qué sirve y qué no sirve. Hay un leading case, es Loomis contra Wisconsin. Loomis era un muchacho que produjo un robo
le hacen el juicio en Wisconsin y lo condenan a 7 años. Muy bien. Una vez que tiene la condena, el abogado dice, bueno, voy a apelar. Sí, sí, por favor, apele. ¿Cuáles son los fundamentos de la sentencia? Y el juez dice, el COMPAS. Sí, sí, perfecto, inteligencia artificial, muy bonito. Pero ¿cuáles son los motivos? No, no lo sé. Ok, usted no lo sabe, pero es un algoritmo. Quiero ver el algoritmo. Claro, y amigos, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ustedes recuerdan que la mayoría de las cárceles yanquis son privadas. ¿Ok? Y el sistema COMPAS es público o privado. Privado. Entonces, cuando el abogado de Loomis, el condenado, quiso ver cuáles eran los fundamentos del algoritmo, le dijeron, no, esto es propiedad intelectual y está reservada. Está bien, muy bonito, propiedad intelectual, pero yo tengo que apelar. ¿Dónde está el debido proceso si yo no sé cuáles son los fundamentos? No se lo mostraron. Llega a la corte de Wisconsin. ¿Y qué dijo la corte? Sí, la verdad es que es muy fuerte el fundamento del abogado, pero en Wisconsin nos regimos por el COMPAS. Ergo, ya hay sentencias que se dictan y no se sabe cuáles son los fundamentos. ¿Ok? Claro, uno puede decir, bueno, está bien, pero si es así, pero es justa lo que llega, más o menos estaría bien. Una ONG yankee, ProPublica, hizo un estudio del COMPAS. ¿Y a qué conclusión llegó? El COMPAS te mira la peligrosidad que vos tenés y tu capacidad de reincidencia futura para cuando te quieran dejar libre. ¿Ok? ¿Y qué descubrió esta ONG ProPublica? Que según COMPAS, los rubios de ojos verdes son mucho menos peligrosos que los latinos y los negros. 7-1. Pero, ¿y eso surge de la realidad? No, es lo que se denominan los sesgos. Recordemos que el sesgo es aquel camino que hacemos, aquel atajo que tomamos para llegar a un resultado, pero no de manera muy racional. Entonces, ¿las personas tenemos sesgos? Por supuesto que sí. ¿Y los algoritmos pueden tener sesgos? Por supuesto que sí. Prueba de ello es que una empresa yankee está buscando para un nuevo presidente. Ok, y vamos a utilizar inteligencia artificial. Se presentaron 10.000 personas y quedaron 30 para ser elegidas. Las 30 eran varones rubios de ojos verdes. Que no había mujeres, no había latinos, no había negros. Sí, pero a ver, y aquí es un tema fundamental. La inteligencia artificial prevé el futuro basándose en el pasado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dijo? Esta empresa tenía 100 años. La pregunta fue, durante los 100 años, ¿quiénes fueron presidentes de la empresa? Gente blanca, varón, de ojos claros. Entonces, ¿qué dijo? ¿Será que son los mejores? Y por eso tenía ese sesgo para elegir esto. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a analizar. La inteligencia artificial puede ser muy interesante, pero la realidad es que puede llegar a tener sesgos que sean complicados. Especialmente en Estados Unidos, que si las cárceles son privadas, las cárceles son como hoteles. ¿Qué tiene que tener un hotel siempre? Tiene que estar lleno. ¿Le llama la atención que Estados Unidos tenga 7 veces más gente presa que en Europa? ¿O hay un negocio detrás de todo esto? Entonces, mucho cuidado con lo que tenemos que ver justamente en la cuestión referida a la inteligencia artificial y cómo se aplica. Ahora, este es el sistema COMPAS de Estados Unidos, pero tenemos la excelente noticia. Amigos, en Argentina tenemos uno de los sistemas de dictado de sentencias de inteligencia artificial más importantes del mundo, el sistema Prometea. Y el sistema Prometea justamente fue elaborado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahí tenés lo que se llama el IA Lab. ¿Qué es el IA Lab? El Laboratorio de Inteligencia Artificial. Y este sistema es tan interesante, tan bueno, que fue estudiado en MIT, Harvard, la ONU, Oxford, la Sorbona, Milán. ¿Por qué? Porque es totalmente distinto al COMPAS. ¿Por qué? Uno,
como corresponde, no es un sistema privado, sino que es público. Y la consecuencia directa de eso y fundamental es que los algoritmos no son de caja negra, son de caja blanca. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo es transparente, es trazable y es auditable. Es decir, vos podés llegar a saber cuáles son los motivos, los fundamentos y los razonamientos que hizo el algoritmo para llegar a determinada conclusión. Y tan importante es esto que te dicta sentencias en menos de 20 segundos con un 96% de eficacia. Por ahora se está utilizando en algunas cuestiones concretas más de derecho administrativo, pero amigos, ya hecho este desarrollo, se va a utilizar en un montón de cosas, porque el principio de los algoritmos es el mismo, ¿ok? Incluso ya hay varios jueces que en distintas provincias lo están utilizando y con resultados muy interesantes. Fíjense que no estoy hablando de ciencia ficción. Te estoy diciendo, che, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros? A nosotros, jueces, a nosotros, abogados. ¿Ok? Por eso no podemos estar afuera de todo esto, porque necesariamente todo esto se va a aplicar. Y esto concretamente se está utilizando ya en Argentina. No solo en Argentina. Este sistema Prometea es tan bueno, ha sido tan eficiente, que ha sido adoptado por la Corte Suprema Constitucional de Colombia, que allá el sistema Prometea se llama Pretoria, es lo mismo, es nuestro sistema, que lo contrataron a Corbalán, fueron allá, le hicieron todo el sistema y creo que dicta, porque son para recursos de amparo, de cuestiones de salud, médicos muy urgentes, creo que son 2.500 sentencias por día, y ya se dicta eso con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo importante de esto que nos podría llegar a servir. Obviamente que está claro que todo esto tiene que estar supervisado por el ser humano, y es la característica que tiene Prometea. Prometea se dicta una especie de borrador de sentencia, pero que necesariamente es supervisado por el ser humano. No puede estar afuera de esto el juez, sin ninguna duda, pero vos fíjate cómo te va consiguiendo que esté todo mucho más armado para cuando tengas que ir dictando la sentencia. ¿Ok? Avancemos un poquito más. Ya vamos llegando a cómo vamos a aplicar todo esto a la realidad. Hay un amigo de Colombia. Uy, bienvenido el de Hay Colombia. un amigo de Colombia y también también Carelis, que no es de Argentina, y no sé si habrá alguien más, y justamente acabas de nombrar eso, que bueno, no sé cómo lo verá después en las preguntas. Bien, con todo gusto. Amigos, interrúmpanme todas las veces que quieran, con todo placer, y si hay un amigo de Colombia, y si tenés experiencia en esto y nos querés aportar algo, con todo gusto, para nosotros sería un placer, ¿eh? Y todo aquel que quiere interrumpir, que diga, che, Waldo, estás loco, esta inteligencia artificial, el Poder Judicial no va a llegar, o no va a llegar los abogados, disertemos, hablemos, cambiemos opiniones. Tengamos claro que no existe la verdad absoluta, y que en la academia, en la doctrina, no existe la grieta. ¿Ok? La grieta es desechar lo que piensa el otro porque piensa distinto. No, de Ecuador, bienvenido, Carlos. Así que con todo gusto, amigos, podemos plantear esto, porque además nadie tiene ninguna respuesta. Yo lo que tengo son todas dudas. ¿Ok? Que les agradezco a Silvina y a Marcela, porque como mis 8 psiquiatras están de vacaciones, estamos haciendo terapia de grupo con ustedes. Porque todas estas cosas que le estoy diciendo, yo no tengo ninguna respuesta. ¿Ok? Por eso lo planteo, cómo hacemos, cómo lo analizamos. ¿Okay? Pero avancemos un poquito más. Entonces, vos fíjate, toda esta inteligencia artificial, que ya hay algunos que están diciendo, bueno, y hablemos un poquito de los robots. ¿Y los robots tienen que tener personalidad jurídica? ¿Cómo? Claro, un robot puede tener personalidad como una persona común. Y alguien dice, no, pero ya sería como mucho. Sí, pero ¿sabes qué? Sofía es un robot de los países árabes que ya tiene pasaporte, y Sofía tiene más derechos que muchas mujeres árabes. ¿Ok?
Y ya te tiro la pregunta, ¿no? Un día el dueño de Sofía dice, la voy a desarmar. ¿La podrá desarmar si Sofía dice que no? ¿Si tiene derechos? O fíjate las preguntas, que no tengo respuesta, por supuesto, pero ¿a dónde estamos llegando? La trascendencia de estos temas que realmente es importantísimo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a cómo es la inteligencia artificial. Ahora la cuestión es, y vamos a bajarlo más todavía. Ya que dijo que lo podíamos interrumpir. Sí, con gusto. Disculpe. Por ejemplo, ahorita estaba hablando del caso de Sofía, las robots, de que sí, ya los robots tienen derecho. Es un hecho eso en otros lugares del mundo. Ok, pero cuando hablamos de estas creaciones, es propiedad intelectual. Entonces, ¿a quién estaría la potestad de decidir por esos robots? A la persona que lo creó, que es el que detenta el derecho de propiedad intelectual. Excelente pregunta, Carelis. Y la respuesta es, no tengo ni idea. Claro, porque el que hizo el robot dice, el robot es mío, yo lo desarmo. Y si el robot te contesta, no, yo no quiero ser desarmado. ¿Te acordás cuando al principio hablamos de Robert Alexi, el comandante Data? Vos fíjate que era una película, pero ahora ya lo tenemos acá. Si vos querés desarmar el robot y el robot te dice que no, ¿podríamos llegar a hacerlo? Realmente es un tema tremendo. Incluso yo analizo muchas de estas cosas desde el punto de vista del consumidor. El hecho de que los robots tengan personalidad jurídica no va a ser una atomización de la responsabilidad de las grandes empresas. Como decía el genial Carlos Gersi, el traslado del riesgo al consumidor. El día de mañana te chocó un robot y decís, bueno, demandá al robot. No, pero quedaron 4 tornillos. Ah, lo lamento en el alma. No, ¿y quién se está beneficiando? Por eso vamos a tener que abrir la cabeza de una manera tremenda para tratar de que, por un lado, la inteligencia artificial avance como corresponde, pero por el otro lado, que nunca perdamos lo más importante que tenemos en el derecho, que son los principios de defensa del ser humano con la justicia, la equidad y la dignidad. ¿Ok? Porque es muy bonito, sí, inteligencia artificial, robots, todo. Pero la pregunta es, ¿y cómo queda el ser humano? Si hoy, sin robots, por lo menos en Argentina, yo creo que el consumidor está muy desprotegido, no quiero ni pensar qué puede llegar a pasar si después nos domina la inteligencia artificial. Y que no es una metáfora, ¿eh? En un mundo feliz de Huxley se plantea eso y es algo que puede llegar a suceder. Por eso les comentaba lo del metaverso. Che, ¿y el metaverso es que no lo domina nadie? Por supuesto que siempre hay alguien atrás de todo esto que lo domina. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a analizar las cosas. Ahora, avancemos un poquito más. Vamos a ver cómo aplicamos esto ya en el tema de seguros y qué podría llegar a suceder. Reitero que nuestra propuesta, ¿cuál es? La inteligencia artificial sí se aplica actualmente en el derecho sin necesidad de ninguna reforma legal. Y cuando alguien me dice, che, Waldo, actualicemos la ley de seguros, le digo, por favor, no. ¿Que no habría que actualizarla? Sí, pero con el lobby que tienen las compañías de seguros, creo que retrocederíamos 300 pasos. ¿Okay? Entonces prefiero interpretarla doctrinariamente, que los jueces la interpreten y la apliquen, pero tenemos una norma y la podemos avanzar. Veamos algunas cuestiones concretísimas de cómo aplica esto en el derecho del día a día e incluso con el tema de seguros. 1. Smart contracts, contratos inteligentes. ¡Wow! Uno habla de eso y parece que es la justicia personificada. ¿Y qué son los smart contracts o contratos inteligentes? Pues bien, el contrato inteligente, como su nombre lo indica, no es un contrato y no es inteligente. ¿Qué es el contrato inteligente? Realmente es un contrato autoejecutable. Y esta es la panacea para las grandes corporaciones. Imagínate cuando una empresa puede ejecutar un contrato sin que intervenga la justicia ni intervengan los abogados. Es maravilloso para ellos. ¿Y los derechos de la gente? Y te pongo un ejemplo concretísimo. Hay un ejemplo que te ponen las compañías de seguros que es muy divertido, es el caso FISI. FISI es un seguro que te hacen cuando vos vas a volar. Entonces, si se retrasa el avión más de 4 horas,
automáticamente a vos te pagan en tu cuenta corriente porque la torre de control le avisa al algoritmo inteligente, autoejecutable, che, se retrasó el avión, pagale al pasajero. Ah, muy bonito, ese es el ejemplo muy cool, muy lindo que tenemos. ¿Pero puede haber otras cosas? Sí, claro. Por ejemplo, le cuento a los amigos de Argentina que en Colombia no pasa, en Ecuador tampoco. En Argentina vos querés comprar un auto y te lo compras en cuotas. Vos pagás 100 cuotas y después de pagar 100 cuotas te dicen, voy a ver si le entrego el auto o no. Somos muy originales en Argentina. Pues bien, en Japón es al revés. Te entregan el auto y después lo pagas en 100 cuotas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en Japón utilizan los smart contracts, Toyota lo usa, para la venta de autos. ¿Y qué significa esto? Que el señor japonés que compró el auto tiene que ir pagando la cuota. ¿Ok? Muy bien. Ahora, su auto tiene Internet of Things, es decir, su computadora está conectada a Toyota, obviamente. ¿Qué sucede? La financiera de Toyota le avisa a Toyota si el señor pagó la cuota o no la pagó. ¿Ah? ¿Y qué pasa si no pagó la cuota? Automáticamente la camioneta Toyota no arranca más. Contrato autoejecutable. No hay carta de documento, no hay abogado, no hay nada, no te arranca la camioneta. Y entonces hasta que no pagues, no te va a arrancar más. Entonces la inteligencia artificial y el control inteligente puede ser algo maravilloso o puede ser la peor de tus pesadillas. ¿Ok? Y ojo con estos controles inteligentes, que en principio no es el tema de desarrollar, pueden ser muy malos. ¿Por qué? Porque están en blockchain. Y una vez que está en blockchain, eso no se puede ir para atrás, porque ya está metido ahí. Entonces, sabedores que va a llegar los contratos inteligentes, nosotros planteamos algunas cuestiones que entendemos que son fundamentales. Uno, que tienen que estar aprobados por el Estado, que no me significa demasiado, pero es una ayuda. Dos, que tienen que estar registrados. Tres, que tienen que estar con lenguaje natural. ¿Qué significa lenguaje natural? Porque el contrato inteligente, que no es un contrato de creación inteligente, son todos códigos que hace el programador. Si no se paga esto, el auto no arranca más. Pero resulta que el tipo que hace el contrato inteligente muchas veces ni siquiera lo tiene en lenguaje natural. Entonces tendría que estar en lenguaje natural. 4. Para que se hagan los contratos inteligentes, tendría que tener un seguro de responsabilidad civil frente al consumidor, por si hay un problema que tengas a quien reclamarle. Y quinto y fundamental, tiene que tener un botón de pánico. ¿Qué es el botón de pánico? Es decir, no, basta, se terminó. Nada de contrato inteligente. Que aparezca un juez. Porque si no te cambia la pregunta. ¿Quién protege al más débil, al vulnerable, al consumidor? Y el único que te lo va a hacer va a ser el juez. ¿Ok? Entonces, y esto ya lo decía, sí, Silvina. Y acá hay una pregunta en el chat, no sé si te puedo interrumpir y te la hago. Sí, con gusto, por favor. Dice Carlos Alberto, dice, Stiglitz hablaba de la crisis a la tesis normativa respecto de la aprobación de los modelos de contratos de seguros por las entidades de control. La pregunta sería, ¿cómo se aplicarían los smart contracts siendo un contrato de adhesión y que el consumidor queda sujeto a suscribirlo? Buenísima pregunta, interesantísimo. Y es un tema muy complejo. Aclaremos, que esté aprobado por el Estado a mí no me significa nada. ¿Ok? Porque un aburrido libro que escribimos que se llama Seguros y el Código Civil Comercial, el tomo 2 empieza con las 30 cláusulas abusivas más importantes de los seguros de Argentina. 30, y han sido aprobados por la superintendencia. Es decir, no me dice nada que esté aprobado. Pero por lo menos es un poquito más de lo que tenemos. ¿Ok? Y la realidad, ¿cuál es? Que necesariamente todo eso es un contrato de adhesión, sí, más que de adhesión, de consumo. ¿Ok? Y es más, ya que me están planteando y tengo la obligación de decirlo, amigos, el contrato de consumo no existe. ¿Vieron que hay millones de libros hablando de contrato de consumo? El contrato de consumo no existe. ¿Cómo no existe, Waldo? Si todo el mundo habla de eso. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué es el contrato de consumo? Es una especie del género, el género contrato.
por definición, toda especie tiene que tener las características del género. Si le falta una, no hay relación de género-especie. Pues bien, en el contrato de consumo le faltan todas. Recordemos los pilares del contrato. 1, consentimiento. 2, autonomía de la voluntad. 3, obligatoriedad. Y 4, efectos relativos a los contratos. Si faltara alguno de los 4, no hay relación de género-especie. Pues bien, al contrato de consumo le faltan las 4. Primera pregunta, consentimiento. El común sentir, la elaboración del contrato. Che, ¿alguno de ustedes cuando hizo un contrato de consumo elaboró algo? No, te dice, esto es lo que hay, muchachos. Por tanto, no hay consentimiento, sino como decía claramente Carlos Berzi, hay un mero asentimiento pasivo. O como explicaba Jorge Luis Borges en el Aleph, se acepta con más resignación que entusiasmo. No te queda otra. Por tanto, ya consentimiento no hay. 2, autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La capacidad negociadora que ustedes tienen. Pregunta, colegas, somos 21. ¿Quién de ustedes cuando hizo el contrato de seguros levantó la mano y le dijo a la compañía de seguros, yo opino y quiero cambiarte esto? Callate, pibe, vos sos un consumidor, vos acá no opinás. Por tanto, segundo, autonomía de la voluntad tampoco existe. Tercera, obligatoriedad. Les cuento a los amigos de Latinoamérica que en Argentina tenemos un nuevo Código Civil del año 2015. Yo al código lo critico muchísimo porque tiene cosas que son horribles, pero también tiene cosas buenas. Y tenemos un artículo que es una maravilla, que es el artículo 1118, que es único en el mundo. El artículo 1118 reza: las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Lo que significa que en el contrato de consumo, pseudo contrato de consumo, la obligatoriedad para el consumidor es relativa y condicional, dependiendo obviamente de que lo diga el juez. Por tanto, la tercera característica tampoco existe. Y la cuarta, efecto relativo de los contratos. No existe. Ya Lorenzetti, cuando era doctrinario, decía, el efecto relativo de los contratos fue inventado por el derecho civil y fue destrozado por el derecho del consumidor. Y si no, fijémonos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que te habla de relación de consumo, no de contrato de consumo. Y la relación de consumo, que es la parte abarcativa de la relación contractual y extracontractual. Por tanto, y contestando ahora sí a Carlos, la realidad es que los contratos de consumo es lo más peligroso que tenemos hoy en la actualidad. El hecho de que sea aprobado por el gobierno no me da ninguna garantía, pero sí por lo menos me da un aporte que alguien lo ha analizado. Y no solo eso, sino que tiene que haber un registro para que uno sepa de qué se trata respecto a los contratos de seguros. ¿Ok? Bien, avancemos un poquito más. ¿Y qué tenemos entonces para decirlo y ya bajándolo a la ley de seguros concreta? Y la pregunta sería, ¿cómo aplicamos la inteligencia? Y esto se lo pregunté a los amigos de Latinoamérica porque creo que esto es extrapolable. La cuestión sería, che, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en el tema de seguros? Y lo primero que yo diría es, che, veamos, no sé, el artículo 1 de la ley de seguros, que dice que el contrato de seguros es un contrato aleatorio. Y la pregunta sería, ¿es verdad? ¿Sigue siendo un contrato aleatorio el contrato de seguros? Yo siempre tuve mis grandes dudas y yo decía que es aleatorio para el consumidor, pero no para la compañía de seguros porque ya se rige por la ley de los grandes números. Pues bien, ahora con los algoritmos inteligentes, ya la compañía de seguros tiene casi la certeza de la manera en cuándo, cómo y de qué manera se va a producir el siniestro. Alguno diría, ¿pero están jugando con las cartas marcadas? Y la respuesta es sí. ¿Okay? Es decir, ya la compañía de seguros va a saber con antelación si se va a producir el siniestro o no. Primera cuestión para replantearnos si son aleatorios. Segundo, a todos ustedes les han enseñado, y a mí también, que la prima que paga el asegurado es el costo del riesgo que asume la compañía de seguros. ¿Es verdad? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Cómo? No. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice, lo tengo por acá, una de las más grandes doctrinarias de hoy en día, que es Cathy O'Neill. No lo tengo acá. Tiene un libro. Cathy O'Neill es una chica
postdoctorada en matemática financiera en Harvard. Fíjate lo que sabe ella. ¿Y qué es lo que dice Cathy O'Neill? Tiene un libro muy recomendable que está impreso acá en Argentina, Armas de Destrucción Matemática, y te explica cómo los algoritmos pueden ser la peor de las cuestiones para los consumidores. Y hay un tema que ella te comenta que es brillante, que es el Price Optimization versus Price Discrimination. ¿Qué es esto? Vos habrás visto que todas las compañías de seguros dicen, mire, ahora con la inteligencia artificial le vamos a hacer un seguro adaptado a sus necesidades y usted va a pagar mucho menos. A mí siempre me llamó la atención. Che, si todos pagamos menos, ¿quién va a pagar más? Pero ponele, déjalo que es la publicidad. ¿Qué te dice Cathy O'Neill? Que se hizo un estudio con 2.000 millones de presupuestos, va de vuelta, 2.000 millones de presupuestos que hizo una ONG de consumidores de Estados Unidos para ver si había discriminación en el seguro. ¿Y qué se descubrió? Vos fijate lo siguiente, qué interesante, pero esto analizado técnicamente. ¿A vos qué te dice? Mirá, de acuerdo a tu riesgo es lo que yo te voy a cobrar a vos de prima. Si vos tenés más riesgo, te cobro más. Si tenés menos riesgo, te cobro menos. ¿Eso sucedió en los 2.000 presupuestos? La respuesta es por supuesto que no. ¿Cómo que no? No, no, no. Acá viene lo que se llama price discrimination, la discriminación para los más pobres en beneficio de los más ricos. ¿Qué significaba esto? Muy concreto y te lo explica el libro. Si vos sos un tipo de mucho dinero que tiene un récord siniestral horrible porque fuiste condenado por manejar borracho y atropellaste a muchas personas, te pueden cobrar menos de prima que a una persona normal, ponele un profesor universitario que nunca tuvo ningún accidente. No, Waldo, no tiene lógica. ¿Cómo le vas a cobrar menos prima al tipo que tiene muchos accidentes? Sí, claro, porque esa persona tiene mucho dinero. Y a esa persona que tiene mucho dinero se hace un cross-selling. ¿Qué es el cross-selling? Te vendo barato ese seguro, pero después te vende el seguro de la empresa, del barco, del avión, del country. ¿Y cómo compensa la compañía de seguros esa prima que casi se la regala a este señor que tiene un riesgo horrible? Adivina, con los imbéciles del resto de los consumidores que necesitan hacer el seguro. Esto es tan así que ya en Estados Unidos se ha prohibido en diversos estados el price discrimination. ¿Por qué? Porque se le cobraba más a aquellas personas que tenían menos riesgos, pero que tenían menos capacidad económica. Ergo, el hecho que nos decía a nosotros que la prima era el costo del riesgo que asumía la compañía de seguros, ha quedado demostrado que no es así y se hace incluso con los algoritmos. Te pongo otro ejemplo. Cuando yo tengo que renovar el seguro, yo que soy un tipo tonto, quedado, entro a una compañía de seguros y me dicen, te ofrezco tanto. Ok, contrato con vos. Mi novia, que es una diosa, es capaz de recorrerse 200 compañías de seguros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Los algoritmos inteligentes saben que yo soy un tipo quedado y que no voy a ir a otra compañía de seguros. Por tanto, a mí me cobran mucho más. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar comparando precios. En cambio, mi novia, que es una diosa y que pasó por 300 compañías de seguros, a ella le van a ofrecer un costo mucho más barato. Es decir, aquel que no pasa por distintas compañías de seguros en la red y o renueva los seguros sin hacer ningún tipo de reclamo, a ese le van a cobrar más que al tipo que estaría propenso a hacer una comparación de precios. ¿Se entiende entonces lo que es la price discrimination y la price optimization? Tema 1. Tema 2. Reticencia. Y acá, amigos, esto le voy a contar un chiste a los amigos de Latinoamérica. La reticencia en Argentina es lo más ridículo del mundo y alrededores. ¿Por qué? Es tan absurdo la reticencia en Argentina que tenemos una película que se hizo con nuestro artículo 5. Los que tienen más edad recordarán la película de Woody Allen, todo aquello que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Pues bien, esto es la reticencia en Argentina. ¿Por qué? Porque en los países serios, ¿cómo es la reticencia? La compañía de seguros te presenta un formulario, un cuestionario, y vos lo tenés que contestar. Si vos mentís,
hay reticencia. Perfecto. ¿Cómo es en Argentina? No. En Argentina, reticencia es todo aquello que el asegurado no le dijo a la compañía de seguros y que la compañía de seguros jamás le preguntó. Kafka a la orden del día. Es decir, vos le tenés que decir a la compañía de seguros lo que ella quiere saber, aunque no te lo haya preguntado. Ya el tema de la reticencia, visto así, quedaba totalmente destrozado a través del deber de información. Artículo 42 de la Constitución Nacional y 1100 del Código Civil y Comercial. Pero ahora más todavía. Recordemos lo que dijimos de Big Data. ¿Qué es Big Data? Toda la información que está en la nube. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La realidad es que la reticencia únicamente va a ser toda aquella información que la compañía necesita, pero que no se encuentra en la nube. Y fíjense, explotó el mundo legal, va de vuelta. Reticencia es todo aquello que la compañía de seguros quería saber y que no se encuentra en la nube. Claro, algunos de los colegas que ejercen la profesión me dicen, pero igual, ¿y cómo hago yo para probar que la compañía de seguros tenía esa información? Y les contesto primero con algo que los amigos latinoamericanos no saben, pero es que Dios es argentino. Entonces, ¿qué tenemos? Una normativa que podemos aplicar para esto que es espectacular, que es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos enseñaron en la UBA, amigos? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Pues bien, ¿qué dice el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1735 del Código Civil y Comercial? Se aplica la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Para los amigos de Latinoamérica, ¿qué es esto? ¿Quién debe probar? ¿El que alega? No. ¿Cómo? No, no tiene que alegar, probar el que alega. ¿Quién debe probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. ¿Cómo? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y la pregunta entonces es, ¿quién se encuentra en mejores condiciones técnicas para acreditar si algo estaba o no en Big Data? La compañía de seguros. De manera tal que cuando la compañía de seguros quiera alegar una reticencia, ¿qué haría yo, abogado del asegurado y o miembro de un tribunal? Le digo, señor compañía de seguros, por la teoría de las cargas probatorias dinámicas, alegue y pruebe usted que no tuvo acceso a esa información. Si no lo prueba, va a quedar como que usted esa información la tenía. ¿Por qué? Y acá, amigos, vamos a hablar de quizás lo más importante de la charla. Un artículo de la Ley de Seguros que pasó a lo largo de la vida totalmente de manera intrascendente y que ahora, como el ave fénix, pasa a ser el centro de la normativa de seguros de Argentina. El artículo 15, segundo párrafo. ¿Y qué dice el artículo 15, segundo párrafo? Para que te lo voy a leer, para que veamos qué es lo que determina. Fíjense la trascendencia que tiene esto aplicado a la luz de la inteligencia artificial. El artículo 15 de la Ley de Seguros reza conocimiento de la compañía de seguros y dice, la compañía de seguros no puede invocar las consecuencias desventajosas de la omisión o retardo del asegurado en una declaración, denuncia o notificación si tenía conocimientos de esas circunstancias. Va de vuelta. La compañía de seguros no puede alegar nada que no haya cumplido el asegurado respecto a denuncias, informaciones o declaraciones cuando la compañía de seguros tenía acceso a dicha información. ¿Por qué? Y esto lo explica muy bien Alperín, Isaac Alperín. Cuando hizo la ley de seguros dijo, mire, lo importante no es que el asegurado notifique, no. Lo importante es que la compañía de seguros tenga conocimiento. ¿Ok? Entonces, si algo que tiene que informar el asegurado se encuentra en Big Data y la compañía de seguros tiene acceso y conocimiento a dicha información, según la normativa vigente en Argentina, esa carga del asegurado se encuentra cumplida perfectamente. Fíjense la trascendencia que tiene todo esto, cómo el artículo 15 va a cambiar todo el mundo por la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas,
que se aplica hoy ya en Argentina. Artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1735, bien analizado de manera expansiva respecto del Código Civil y Comercial. ¿Qué otro artículo tenemos? Y acá hablaba hoy Silvina de la nota que publicamos hoy en la ley, que, si nos permiten, tuvimos el atrevimiento de inventar una nueva categoría legal. Se los voy a compartir en el chat, así se los pueden bajar a la computadora cada uno de los participantes. Lo tengo acá. El que tenga insomnio lee eso y en 30 segundos se duerme. Fíjense a ver si lo pueden... A ver si está ahí. ¿Se puede? ¿O no? Y habría que copiarlo y pegarlo en Google para que te aparezca. Ok, claro. Y si no, yo después te lo mandé como PDF si querés reenviárselo a la gente. Lo tengo en un mail, así que si no, se los pasamos a los grupos y no sé qué otra forma, si no podría... Y si no, me mandan un correo, a mi correo. Sí, yo ahora pongo tu correo. Dale, así más fácil, más sencillo. Yo se los envío, no hay ningún problema. Entonces, el está publicado, ahí acaba de decir Carlos. Buenísimo. Acá. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que planteamos, amigos? Inteligencia artificial aplicado a la ley de seguros vigente hoy en Argentina para proteger al más vulnerable. Y se nos ocurrió inventar una nueva categoría. ¿Cuál es la nueva categoría, Waldo? Lo que llamamos mora informada. ¿Qué es esto? Vieron ustedes que hay mora automática por un lado y mora con interpelación por el otro. Pues bien, nosotros entendemos que hay una nueva categoría que surge expresamente del Código Civil y Comercial, que es la mora informada. ¿Qué es la mora informada? A ver, ¿qué dice el artículo 1100, que es una de las normas más importantes que tiene la normativa de Argentina? Deber de información. Muy bien. ¿Y qué tiene que informar la empresa? El 1100 dice que tiene que informar toda circunstancia relevante. Hay que informar toda circunstancia relevante. Pues bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Amigos, la compañía de seguros tiene que pagar los siniestros, aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima, salvo que lo haya informado de la mora. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. ¿Cuál es la circunstancia relevante, entre comillas, más importante de un seguro? Y que la cobertura esté vigente. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Cuando el asegurado incurre en mora, la compañía de seguros, ¿qué hace de manera inmediata? Nada. ¿Cómo? Nada. Y le explico a los amigos de Latinoamérica por qué no hace nada. No hace nada de manera dolosa. ¿Por qué? Porque si el asegurado no tiene un siniestro, le va a pretender cobrar toda la prima del seguro por toda la extensión del seguro. Pero si efectivamente tiene un siniestro, se cambia el sombrero y dice, no, la cobertura se había suspendido de manera automática. ¿Se entiende que en los dos escenarios siempre se estafa al asegurado? ¿Por qué? Porque si vos no tuviste siniestro, te dicen que te cobran la prima porque tuviste cobertura. Pero de haberlo tenido, te dicen que la cobertura se suspendió de manera automática. Eso es dolo. Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Artículo 1724, en fin, lo dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Muy sencillo. Si la ley dice que la compañía de seguros debe informar toda circunstancia relevante al asegurado, mi pregunta es, cuando el asegurado incurre en mora por no haber pagado la póliza de seguros, esa eventual suspensión de cobertura, ¿será una circunstancia relevante? Y un gallego diría, joder, es la circunstancia más relevante de toda la vida del seguro. Pues bien, ¿qué dice la ley? Hay que informarla. Y acá viene la pregunta, che, ¿qué pasa si la compañía de seguros no cumple con su deber de información? De vuelta, el deber de información no es una sugerencia ética, es una obligación legal. De manera tal que si no cumple con el deber de información que está en el 1100 del Código Civil y en el artículo 42 de la Constitución Nacional, alguna sanción tenemos que tener. ¿Y cuál va a ser la sanción? Sencillo. ¿Recuerdan todos ustedes el fallo Miranda de la década del 60, el Liddy Case de Estados Unidos, que era la teoría del fruto del árbol envenenado?
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es la suspensión de cobertura? El fruto envenenado porque la compañía de seguros no le advirtió en tiempo propio al asegurado que se encontraba en mora. ¿Ok? Entonces, fíjense la trascendencia que tiene todo esto. ¿Por qué? Porque no da tiempo acá para hablarlo, pero es obvio que el Código Civil y Comercial modificó la ley de seguros. Pero eso no lo dice Waldo, lo dice el Código. Recuerden en los fundamentos, ¿qué dice el Código Civil? El Código Civil y Comercial es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. Y agrega, la ley especial, léase, ley de seguros, puede mejorar este piso mínimo, pero nunca en la vida lo puede empeorar. Es más, si leemos qué dice después en los fundamentos, dice, ¿cuál es la prelación jerárquica normativa de Argentina? Lo dice el Código en los fundamentos. 1, la Constitución Nacional. 2, al ladito, los principios del Código Civil y Comercial que protegen al consumidor. Y después, 3, último, en la B, como River, las leyes especiales. Entonces, te lo dice la propia normativa, colegas. Dice, 1, la Constitución Nacional. 2, los principios del Código Civil que protegen al consumidor. Y último, abajo de todo, las leyes especiales. Fíjense entonces de qué manera va cerrando todo esto. Si la Constitución Nacional y el Código Civil dice, señor, hay que informar al consumidor de toda circunstancia relevante, hay una opción de hierro. La compañía de seguros tiene que informar las circunstancias relevantes de la suspensión de cobertura. ¿Bajo apercibimiento qué? Si no la informó, no era una circunstancia relevante. Y si no era una circunstancia relevante, no se va a suspender la cobertura. Y esto es trascendente, que esto está en el fallo Aubert contra Gardón de la Corte Suprema de La Pampa, un fallo de hace pocos meses que es una genialidad, que dice justamente esto. ¿El asegurado estaba en mora? Sí. La compañía de seguros, ¿querés decir algo, Alfredo? Estás muteado. Silvina, está muteado, Alfredo. Sí, ya lo... Ahí te desmutean, Alfredo. Ahí está. No, todavía no. Me parece que no te quieren dejar hablar, Alfredo. Ahora, Ahí está, muy bien. Sí. Mira, me alegra mucho escucharte porque hace poco dicté una sentencia donde hice lugar a una indemnización porque se había suspendido la cobertura a una persona que por las inundaciones de La Plata había perdido su vehículo. Además de estos argumentos que me encanta escucharlos, pero no simplemente porque coincide, agregué un deber que es propio de los contratos, que es el de la buena fe, que es el de cooperación y colaboración. Claro. La compañía de seguros, en función del deber de información y de cooperación, tiene que informar en todo momento acerca de las circunstancias, como vos bien decís, del contrato. Falta la buena fe si no coopera y no informa al asegurado que por un problema del débito automático, que este era el caso, la prima no se había pagado. Así que quería hacer ese comentario. Perfecto, excelente, Alfredo. Estamos todos en sintonía, porque en definitiva, esa es la realidad. Porque es más, ¿cómo lo vinculamos esto con la inteligencia artificial? Ustedes habrán escuchado hablar de las InsurTech. ¿Qué son las InsurTech? Insurance Technology. Son aquellas empresas que colaboran con las compañías de seguros para la aplicación de inteligencia artificial. Muy bien, la otra vez di una charla ahí y le hice una pregunta al presidente de la Cámara de InsurTech. Dígame, ¿cuánto es el costo para una compañía de seguros de advertirle al asegurado de que está en estado de mora? El tipo se rió. Dice, ¿cómo cuánto es el costo? Claro, ¿cuánto le cuesta a la compañía de seguros informar? Dice, no, 0 es el costo de informarlo. Entonces, acá es donde digo, quiero retruco. Entonces, amigo, vos fíjate, en el caso de Aubert contra Gardón, que era un seguro de responsabilidad civil. El tipo no pagó la prima, el asegurado. La compañía no le advirtió nada. Acá, amigos, hay dolo de la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque le permitió a Gardón, el asegurado, transitar por las rutas creyendo que tenía cobertura cuando no la tenía. Y no solo eso, cuando el tipo atropelló a la víctima, a Aubert no tenía a quién reclamarle porque el tipo estaba en mora.
Entonces, ¿qué es lo que planteamos? De vuelta lo relacionamos con los daños punitivos. Acá hay dolo de la compañía de seguros porque la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, porque le permitieron al asegurado salir a transitar con su automotor cuando tenía la cobertura suspendida y no se lo advirtieron. Y acá tenemos el deber del 1100 y del 1710, y con esto ya voy cerrando. Amigos, a todos ustedes y a mí nos mintieron en la Facultad de Derecho. A todos le dijeron, sí, el daño es reparable. Mentira, el daño no es reparable. La única manera de reparar el daño es que el daño no se produzca. Por eso, una de las cosas positivas que tiene el Código Civil y Comercial argentino es el artículo 1710 del deber de prevención, el deber de alertar, el deber de advertir. Entonces, ¿para qué es eso? Para que el daño no se produzca. Y acá está justamente la violación del artículo 1100 y del 1710, que es el deber de advertir que tiene la compañía de seguros a costo cero de decirle al seguro, che, muchacho, ojo, que estás en mora, hermano, pagá porque si no, no vas a tener cobertura. Y no lo hacen dolosamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que ver para ir analizando cómo aplicamos la inteligencia artificial al tema de los seguros. Entonces, esto es fundamental. Un par de cositas más de inteligencia artificial. Lady Seguros, y ya dejo las preguntas, que es lo más divertido. Sí, igualmente, perdón, no es que te quiera cortar, obviamente, estamos todos encantados, pero hay otra charla pegada a esta en el mismo espacio, por eso, bueno, para ir cerrando y algunas preguntas. Bueno. Y obviamente podemos quedar para otra charla también, porque creo que quedaron un montón de temas y por Seguro, ver. seguro. Cierro con la última cosita. Noten ustedes que toda denuncia del siniestro que tenga que hacer el asegurado, en rigor de verdad, no va a ser necesaria si la compañía de seguros tenía acceso a esa información por el Big Data. De vuelta, si vos no haces la denuncia, pero la compañía de seguros tiene acceso a eso, ya está informada, porque recordemos que la denuncia del siniestro no la tiene que hacer el asegurado, la puede hacer cualquiera. Lo único que importa es que la compañía tenga conocimiento del hecho. Y ese conocimiento lo puede hacer un tercero que haga la denuncia o la compañía de seguros que tenga acceso a Big Data. Siguiendo las instrucciones, en mi casa mandan las mujeres y en Zoom también. Entonces, vamos cerrando con esto y quedamos pendientes para las preguntas y cierro con esto. Colegas, la inteligencia artificial ya se aplica al derecho, ya se aplica a la normativa de seguros. Es cuestión que o el abogado la alegue o que el juez la aplique, porque eso ya se hace sin ningún tipo de dudas. Amigos, muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. La verdad que nos ha disparado a la rebeldía, Waldo. Esa es la idea. Nos ha despabilado, salimos todos ahora a reclamar. Creo que es un poco eso, ¿no? Es cambiar el foco de sentirnos que no tenemos poder como consumidores en todo sentido y hacer uso del poder que nos dan un montón de herramientas. Y esto de la inteligencia artificial no nos tiene que asustar, solamente tenemos que ponerla a nuestro favor y se carga con las cosas que nosotros le damos de comer. Así que tengamos mucho cuidado, estas charlas vienen bien para advertirnos de los peligros y de aquello en lo que no tenemos que caer, y personas como Waldo que están preocupadas desempolvando lo que ya conocemos y reversionarlo, para estar atentos, porque el sistema está hecho para algunos, para favorecer a algunos. Dos cositas, siguiendo lo que bien dice Cecilia. Uno, Alfredo, cuando puedas, si me mandás la sentencia, que me encantaría leerla, para mí sería un placer, sería buenísimo. Así que si me la mandás, buenísimo. Y segundo, para los colegas, amigos, nosotros ¿qué hacemos? Siempre le echamos la culpa a la justicia. Y porque es muy lindo echar la culpa a los demás. ¿Tiene la culpa la justicia? En alguna parte seguro que sí, pero también hay una responsabilidad nuestra, que significa que nosotros tenemos que hacer demandas docentes. Es decir, todo esto que dijimos lo tenemos que poner en una demanda. Pues yo sé que Iora no me cubre y el juez tiene que saber todo, pero ayudémoslo. Nosotros tenemos que abogar por nuestro cliente, tenemos que hacer las cosas lo más claras posible, y estos enfoques novedosos somos nosotros los que tenemos la obligación de plantearlos para colaborar con la justicia como nos dice la ley.
¿ok? Así que también es una responsabilidad propia de los abogados cuando no hacemos demandas docentes, también reconozcamos nuestra responsabilidad cuando no hacemos todo lo que corresponde. ¿Está? Tenés Y muchos esto- mensajes lindos en el chat también, Alfredo. A ver, Silvina. Y fabuloso, Waldo, excelente exposición. Bueno, Son todos pasaron- primos míos, Silvina, son No, todos no. amigos. Sí, sí, sí. Waldo, yo te quería agradecer porque más allá que uno pueda coincidir o no, lográs algo muy importante, que es despertar la reflexión, el pensamiento, que siempre es necesario para el ejercicio del derecho, como decía Couture, ¿no? Siempre hay que estar abierto a las nuevas realidades, a las nuevas situaciones, y siempre con ese objetivo, ese norte que es la justicia, ¿no? La justicia que tenemos que buscarla los abogados, los jueces, es una búsqueda permanente. Así que, bueno, muchas gracias y siempre es un gusto escucharte. Y gracias, Gracias, Mabel, gracias. también, y bueno, doctor Ricardo Sosa, que están acá, y la verdad que es un gusto. Hay varios magistrados, bueno, Cecilia también, y funcionarios que nos acompañan el día de hoy, así que muchísimas gracias. Sí, más que un cierre, abrir una puerta para conectarnos con el instituto del doctor Sosa Obone en el colegio para generar una dinámica de constante intercambio, ¿no? Porque me parece que quedaron un montón de Sí, temas y esto de que los avances son tan rápidos y el sistema corre tan preocupado en sus intereses que siempre nos quedamos atrás, ¿no? Entonces tenemos que hacer de esto una dinámica más periódica en el sentido de estar atentos a esta actualidad que nos viene atrapando. Quizá esto de generar un espacio continuo, el cual ojalá nos acompañe Waldo, y le demos la bienvenida ahí también. Todo a disposición, sí, sí. Muchas gracias. muchísimas Gracias gracias. a todos. Un abrazo. Gracias, amigos, a Y disposición. va a quedar grabado, así que después te la paso, Waldo, y a todos Con los el asistentes artículo. los pueden ver en la página nuestra del Y le vamos a titular Los consumidores sublevados. Ahí está, rebeldía, sí, más bien. Si no, la vida es muy monótona, muy sencilla, sí. Gracias, gracias. Abrazo Recuerden, grande. amigos, una frase que me enseñó mi viejo que era historiador. Lo imposible lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Igual Dios es argentino, ya nos dijiste. Así que, A veces nos pone a prueba a ver si nosotros nos lo recordamos o no, pero sí ya lo sabemos, obvio. Amigos, gracias. un abrazo Gracias. a los de Latinoamérica también. Muchas Gracias gracias. por Hasta acompañar. luego, gracias. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Chao.